Buenos días, amada iglesia. Dios me les bendiga. Que la paz y la bendición del Señor repose sobre cada uno de ustedes. Es para nosotros un gusto y una bendición poder compartir con ustedes hoy este culto dominical, darle la bienvenida al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Sabemos que su misericordia nos alcanza, ella nos cubre, ella nos sostiene y estamos complacidos y agradecidos con Él por estar con nosotros en este día. Dele gracias, dígale Señor, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu grandeza. Gracias por sostenerme en este día. Gracias por no dejarme. Gracias por cuidar de mi vida. Gracias por cuidar de mi salud. Gracias por cuidar mi familia. Señor, bendigo tu nombre. Levanto tu nombre en este día. Declaramos, Señor, tu presencia. Declaramos el poder del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Señor, gracias. Gracias porque tú nos has traído a este culto y queremos darte el honor y la gloria porque tú te lo mereces. Señor, gracias. Gracias porque tú nos has sostenido, nos has levantado, porque tu mano poderosa está delante de nosotros en todo tiempo y momento. Gracias, Señor, porque tú no nos desamparas, sino que tu misericordia y tu fidelidad nos cubre en todo tiempo y en todo momento. Señor, estamos agradecidos contigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le doy la bienvenida al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo. Le doy la bienvenida a cada familia que hoy está conectada con nosotros en este culto de escuela dominical. También le doy la bienvenida a aquellos hermanos que están presencialmente. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Dios ha sido bueno y ha sido fiel con nosotros y podemos agradecerle su misericordia. Yo le invito para que usted pueda compartir esta predicación con otras personas que necesitan escuchar la palabra del Señor e invitarle para que usted me acompañe a leer la palabra del Señor en el Salmo 103. Salmos 103. Este es un salmo que me gusta mucho porque nos invita a glorificar, a exaltar y a bendecir el nombre de nuestro Dios. Nos invita a reconocerle a Él como el único Dios verdadero. Nos invita a expresar el amor, la gracia que Él ha tenido para con nosotros. Salmos 103. Mire lo que dice la palabra del Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvides, escuche muy bien, Salmo 103, versículo 2. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, Él sabe que somos débiles. Amén. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos,
sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obras. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendice a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Bendice, alma mía, a Jehová. Alma, bendice a Dios. Alma, no te olvides de los beneficios de Dios. Alma, no te olvides que Jehová es tu Señor, que Él te rescató, que Él te salvó, que Él vino a traerte vida cuando estabas muerto. Alma, no olvides que si comes es por el beneficio de Dios. Alma, no olvides que tu Dios es grande, es fuerte. Amén, iglesia. No olvidemos los beneficios de nuestro gran Dios. No olvidemos de que Él es fiel, de que Él es justo y que Él se mueve alrededor de nuestras vidas y que nuestros corazones están delante de Él y dependen de Él, Señor. Que mi alma nunca olvide. Señor, que mi alma nunca olvide que si yo hoy tengo alimento es por ti. Que mi alma nunca olvide de que si yo tengo hoy fuerzas es por ti. Que mi alma nunca olvide que si hoy yo tengo bienestar es por ti. Que mi alma nunca olvide que si yo hoy tengo favor es por ti. Señor, gracias. Te bendigo, te glorifico en esta hora y declaro que los cielos se abren a favor de nuestras vidas, a favor de nuestros corazones. Señor, bendice tu iglesia. Recuerde que hoy es día de Santa Cena y que vamos a compartir la cena del Señor para que usted tenga listo sus elementos, el pan y el vino, para poder compartir la cena del Señor al final de la predicación. Vamos a adorar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Tome una actitud reverente, una actitud de adoración para nuestro Dios. Bendiciones a todos, bienvenidos a este tiempo especial de oración, de clamor a Dios, de buscar a Dios en estos tiempos que se está viviendo a nivel mundial y especialmente en este tiempo de vigilia, que cada uno de nosotros podamos levantar adoración a Dios. Tú mereces gloria y honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Tú mereces gloria y honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú mereces gloria y honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Tú mereces gloria y honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay nadie como tú.
presencia obra a favor de tus hijos, de tu pueblo, Señor. Te amamos, altísimo y grandioso Dios. Dios, bienvenido a este lugar, y en nuestro corazón venía su voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y envuélveme otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Ven aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Ven aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Ven aquí tu reino, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Te adoramos, Señor. Que tu reino venga sobre cada uno de tus hijos, que tu presencia sea la que traiga una verdadera transformación. Hay limpieza del corazón para tu vida, para tu familia. Bendición sobre ti, sobre tu casa. Espíritu de Dios sea fluyendo allí donde tú estás y sea trayendo libertad, sanidad. Gracias, mi hermano Alex. Dios me le bendiga por ese tiempo de adoración. Que se abra el cielo. Señor, muévete, muévete en nuestras vidas, muévete en nuestras casas, muévete, Señor, en nuestras generaciones. Muévete, Señor, en nuestro ser. Queremos adorarte, queremos bendecirte y reconocerte a ti como el único y Dios verdadero. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú te mueves alrededor de nuestras vidas, alrededor de nuestros corazones. Levantamos tu nombre, Jesús, y declaramos tu presencia con nosotros.
Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dígale, Señor, abre los cielos en mi casa, abre los cielos en mi vida, abre los cielos, Señor, sobre mi economía, abre los cielos, Señor, sobre mi salud. Toda enfermedad, Señor, se va, todo pleito, toda hostilidad, todo espíritu de cansancio, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de pleito, de problemas en la casa, de división, de rebeldía en los hijos. Señor, se va en el nombre de Jesús. Abre los cielos, Señor, y que tu gloria se derrame en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, gracias. Señor, gracias. Les bendigo a cada persona que está conectada, a cada familia, mis hermanos de Palmira, bienvenidos a este culto, mis hermanos de Cali, también bienvenidos a este culto, los hermanos que están presencial, también bienvenidos. Dios me les bendiga, que el Señor continúe con ustedes, derramando de su gracia y de su presencia. Y quiero compartir el mismo texto que inicié leyendo al inicio, el Salmo 103, pero el versículo 5 dice: Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios es el que sacia de bien nuestra boca. Él es el que nos da el alimento para que podamos disfrutarlo con nuestra familia, en nuestra casa, con nuestros seres amados. Si Dios es tan bueno, nosotros hoy podemos darle un diezmo, una ofrenda, unas primicias delante de Él. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es el 10% de lo que me entra, de los ingresos que yo tengo. El 10% lo aparto para Dios. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo recibo 10,000 pesos, ¿cuánto es el diezmo? 1,000 pesos, el 10%. La ofrenda. Dice la palabra que la ofrenda es, cada uno de como propuso en su corazón. La ofrenda es voluntaria, es lo que yo quiera dar a Dios, lo cual debe expresar mi amor y mi agradecimiento a Él. Esa es la ofrenda. Entonces yo le quiero invitar que usted tome su ofrenda, el diezmo en sus manos y le diga: Señor, gracias. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque tu misericordia y tu fidelidad es para siempre. Gracias porque tú no nos has faltado. Gracias, Señor, porque tú no nos has fallado. Gracias, Señor, porque tú has provisto para todo lo que necesitamos y nos has dado más. Gracias, Señor, porque no hemos tenido falta de ningún bien, porque tu misericordia ha sido buena y tú has cumplido tu promesa. Nos has saciado de bien nuestra boca y nos rejuvenecemos, Señor, con el alimento que tú nos das, con la bendición que tú nos das. Señor, te doy gracias y bendigo tu nombre y declaro que tu presencia está con nosotros. Bendigo la ofrenda, bendigo el diezmo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dios es bueno. Señor, gracias. Y quiero invitarle para que usted abra su Biblia, tenga su libreta de apuntes, su lapicero, porque vamos a escuchar la palabra del Señor. Yo invito a mi esposo, al pastor Hilder, para que sea trayéndonos esa palabra de vida, esa palabra de bendición. Hoy hemos declarado una palabra de victoria, que somos vencedores en el nombre de Jesús. Amén. Dios es fiel. Entonces quiero invitar al pastor para que pase por este lugar a compartirnos la bendita y santa palabra del Señor. Usted no se desconecte, al contrario, comparta a otros, invite a su familia para que escuche este tiempo de predicación con usted. Bendiciones. Dios los bendiga a todos los que nos escuchan y los que nos escucharán. Esta palabra sea de gran bendición y gran transformación para tu vida. Esta palabra realmente llegue a tu corazón, que realmente sea Dios el que te hable. Y hoy estaremos tocando un tema
nos habla de ser vencedores, personas que vencen. Y la pregunta que quiero hacerte aquí al inicio es, ¿sientes que tú eres un vencedor? Quiero hacerte una propuesta, dos propuestas. Una, si tú alcanzas cosas, lo que llaman, entre comillas, éxito, pero Jesús no está en tu vida, realmente no eres un vencedor. Y si tú tienes ciertos fracasos, pero Jesús permanece en tu vida, tú realmente eres un vencedor. Entonces recuerda esas dos cosas, esas dos propuestas. No es alcanzar simplemente cosas sin Jesús. Es que Jesús siempre esté con nosotros, sea alcanzando o perdiendo cosas. Veamos la victoria de Cristo en nuestra vida. Quiero contarles una historia que me pasó esta semana. El día martes salí a hacer unas vueltas que tenía que hacer y me monté en el transporte público de Cali, conocemos como el mío, y allí, mientras me subía al transporte, mientras hacía fila, un hombre se me hizo adelante y en la fila donde estaba noté que se estaba llenando un poco de gente mientras se abrió el mío y empezamos a entrar, se empezó a llenar de más personas y yo notaba que los otros lados no estaban tan llenos. De pronto me sentí apretado dentro de la fila y la persona que iba delante de mí se paró y dijo, ¡ay! Y de pronto se devolvió. Y me tallaron entre todos. Cuando pasé, me metí la mano en mi bolsillo y me habían sacado el celular. Me habían sacado allí el celular y con lo que aquí en Colombia llaman el cosquilleo. Pero lo hicieron de una manera tan preparada que cuando uno se cansa de meter la mano y voltea, ya las puertas del mío habían cerrado y no puede uno salir. Y mientras salí y di la vuelta, ya se había ido el hombre que se había robado el celular. Eso trajo cierta aflicción a mi vida. Sin embargo, Dios empezó a darme entendimiento de algunas cosas. Y lo que sucedió esta semana después de eso fue que eso despertó en mi deseo de orar más. Trajo otros sentimientos incómodos a mi corazón. Entonces, debido a todo eso, dije, no, yo tengo que ponerme a orar e intensifiqué mi tiempo de oración. Entonces, empecé a pasar tiempos de oración por cuestión de querer entrar más en la presencia de Dios, tener respuesta y tener sobre todo descanso de parte de Dios por esta situación. Y hermano, esta semana que tuve este robo, también tuve un tiempo muy hermoso. Llevaba mucho tiempo sin tener con el Señor. O sea, un gran tiempo que hace tiempo yo me pongo a pensar, yo hace 3 días no vivía un tiempo tan maravilloso con Dios. Tuve un tiempo donde la presencia de Dios estuvo ahí, el quebrantamiento de Dios estuvo en mi corazón, el descanso de Dios estuvo en mi corazón, la voz de Dios vino a mi vida. Y después de esa pérdida me sentí victorioso, vencedor. Y te cuento esta historia porque cuando hablamos de vencedores, si lo llevamos a Hollywood, son estos hombres que pelean y ganan, de las películas de acción, que nunca pierden, que nunca tienen derrotas. Y nosotros pensamos que así es la vida real, que nunca vamos a tener derrotas, ni económicas, ni sentimentales, ni familiares, que nunca vamos a tener ningún tipo de derrota ni de salud, que siempre vamos a ser victoriosos, sanos, todo el mundo nos va a amar, que no vamos a tener ningún tipo de conflicto. En cambio, la Biblia nos muestra la realidad. La Biblia nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que hemos vencido el mundo. Y yo quiero empezar leyendo un pasaje que está en la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Voy a leerlo hasta el versículo 5 todo y vamos a estar mirando este pasaje porque una de las especialidades de Juan en la carta es que usa en algunas oportunidades la palabra vencer, o el que ha vencido, o sinónimos de esta palabra. Y yo quiero que leamos cómo se vence según este texto. Dice, todo aquel, estoy leyendo 5.1 de primera de Juan, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama
al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Escucha, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. Tremendo esto. Vencer y victoria. Usa en el mismo pasaje. Que ha vencido, nuevamente usa la palabra o un sinónimo de vencer, que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Qué es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos a orar. Padre, gracias te doy por esta palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra trae confort a nuestro corazón. Nos habla de vencer, nos habla de creer, nos habla de nacer, nos habla de amar, Señor. Nos habla de vencer, de tener victoria en un mundo de aflicción, Señor. Nos habla, Señor, que podemos a la final siempre ser los vencedores, Señor, de la película, pero que tú también siempre serás el protagonista central de la película. Nosotros no seremos los protagonistas, serás tú, Señor. Padre, oro por aquel que está cansado. Oro por aquel que se conecta, Señor, y tiene una aflicción en su corazón, que está viviendo un momento difícil en su vida, Padre, y se siente derrotado. Se siente que su vida, Señor, no da más. Oro por aquel que está en una cama con cáncer. Siente que no podrá tener victoria. Que esta palabra sea una palabra de descanso para él. Oro por aquel que se ha quebrado en los negocios. Se siente derrotado. Oro por aquel que está a punto de divorciarse y siente que no hay victoria en su vida. Oro por aquel que ha perdido un hijo, ya sea por muerte o por las drogas. Oro para que esta persona pueda tener victoria en ti. Oro por aquel, Señor, que tiene una necesidad profunda, particular, Señor, que quizá no he mencionado en este momento, pero que sí está en tu corazón, para que Él pueda vencer, para que Él se sienta un vencedor en ti, Señor. Oro para que tu Espíritu Santo ministre en nuestra vida. Oro para que esta palabra venga de tu corazón, Señor. Padre, que pase también a mi corazón y al corazón del oyente, sea de bendición, de fortaleza, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. En medio, Señor, de un mundo que nos quiere derrotar, vivamos con una actitud vencedora en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén, aleluya. Para vencer hay que luchar. No se puede ser vencedor sin ser un luchador. La vida tiene muchas luchas. Me encanta porque el texto habla de vencer el mundo. Cuando habla mundo allí habla del sistema de este mundo. Un sistema con valores contrarios al cristianismo. Un sistema que quiere aplastar a las personas. Un sistema gobernado por el príncipe de este mundo que dice la Biblia que es Satanás. Un sistema corrupto. Un sistema que no favorece a la familia. Un sistema que no favorece al que hace las cosas bien, sino al que es torcido, como dicen en Colombia, aquel que hace las cosas de manera ilícita. Un sistema que no tiene tanta justicia como quisiéramos. Un sistema que invita a la gente a pecar, que invita a la gente al ateísmo, que invita a la gente a olvidarse de Dios, que invita a la gente a vivir sin valores, sin principios, pero un mundo que nosotros podemos vencer a causa de la fe. Pero me encanta porque Juan habla de Jesús y de la fe como la manera de vencer. Es decir, nosotros realmente para vencer no tenemos que ser los protagonistas de nuestra vida. Para vencer realmente este mundo, Jesucristo tiene que ser el protagonista de nuestra vida. Esa es la gran condición para vencer. ¿Cuál es el apóstol del amor? El apóstol que estuvo cerca al corazón de Dios. El que
estuvo escuchando el palpitar del corazón de Dios, aquel hombre que tenía un temperamento amoroso, que podía acercarse al Señor con mucho amor. Pero también es el hombre que Dios permite que su ministerio florezca al final de los tiempos. Primero empieza a florecer el ministerio de Pedro, ¿cierto? Después vemos el ministerio de Pablo y los ministerios empiezan a florecer, pero el último ministerio, el que Dios permite que no muera, es Juan. Juan no muere como, no muere por violencia, sino que muere por muerte natural, pero él llega hasta el final. Y Juan es el protagonista de los apóstoles, el último que puede impulsar el cristianismo y dar una fuerza. Es el escritor del Evangelio de Juan, es el escritor de la primera, segunda y tercera carta, y es el escritor también del libro de Apocalipsis. Y sirve para impulsar una iglesia que ya iba en una segunda y tercera generación de cristianos, donde muchos de ellos ni siquiera habían conocido a Jesús. Y estaban perdiendo o se sentían perdedores. Sentía que un mundo lleno de paganismo, como era el Imperio Romano, lleno de corrupción, donde un cristiano se podía matar fácilmente, donde la parte de la pureza se veía como algo desagradable, donde habían herejías, donde había pecados sexuales fuertes, donde se practicaban cosas como en este tiempo. Allí aparece Juan para decir que somos vencedores, que somos victoriosos. Y Juan empieza a explicar por qué somos vencedores y victoriosos. Y yo le quiero decir que de parte de Dios y por medio de esta palabra, usted puede vivir en un mundo difícil sintiéndose vencedor, sintiéndose victorioso por el poder de Jesucristo. Yo le quiero decir que usted puede vivir con esperanza en medio de un mundo sin esperanza. Yo le quiero vivir que usted puede vivir con gozo en medio de un mundo que no ofrece gozo, solo ofrece placeres, pero que no ofrece gozo real. Pero usted en Jesucristo puede vivir en el mundo sin gozo, con gozo. Aleluya. Y esa es la clave. Y ese es el poder de la fe. Hacernos vivir dentro de un mundo, dentro de un mundo físico, pero experimentando un mundo espiritual. Entonces, ¿qué es lo primero que dice Juan? Que nos muestra que nos lleva a ser victoriosos. Voy a leer el versículo 1 del capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Entonces, lo primero que nos empieza a volver victoriosos es creer. Creer. Excelente. Si usted es una persona que cree, usted será victorioso. Pastor, yo he visto gente que no cree y tiene victorias en cosas. Hablaba con una persona que estuvo en una conferencia empresarial y decía que esa conferencia habla de cómo tener éxito empresarial, cómo ser un vencedor, un empresario vencedor, victorioso. Y esa conferencia, el que dio la charla decía, mire, para usted ser para ser un empresario victorioso, usted necesita es trabajar todos los días. No pare ningún día. No descanse ningún día. Hasta el día domingo usted tiene que trabajar. No mire esas personas que se van a descansar, que salen con sus familias, a paseos, a tiempos de descanso, a tiempos de recreación. No, usted trabaje todos los días y su producción será alta. Entonces, este tipo de victoria, este tipo de vencedores, son aquellos que vencen, pero que vencen a costa de cosas que valen mucho en la vida. Son aquellos que tienen plata, pero son capaces de pasar sobre su propio descanso físico, sobre su propia salud. Son aquellos que por tener dinero son capaces de perder un matrimonio. Son aquellos que por tener dinero son capaces de perder una familia. Y ese tipo de personas que a veces nosotros nos inspiramos, pero que son personas que realmente no creen. Son personas que tienen victoria en cosas, pero tienen derrota en otras que son más importantes. Entonces nosotros a veces estamos enfocados en victorias en plata, en reconocimiento, en salud, a veces ni en salud.
Tenemos victoria por ser reconocidos como un deportista, en ser reconocidos como un empresario, en ser reconocidos como un profesional. Pero a veces se nos olvida las cosas que tienen más valor, cosas que tienen valor en este mundo como la familia, pero cosas que tienen valor en toda la eternidad, como el amor a Dios, confiar en el Señor. Entonces, cuando yo te estoy hablando de victoria, estoy hablando de cosas que realmente valen la pena. Ahora, pastor, ¿no se puede tener victoria en lo económico siendo creyente? Sí, pero es tremendo porque la Biblia llama esto añadidura. Es decir, no es lo importante, es lo que se añade allí. Es como la ñapa, decimos en Colombia. Uno va a la panadería y le dan unas cosas y, por ejemplo, si tú compras 5,000, 10,000 pesos en pan, entonces te regalamos un pan de tanto. Esa es la añadidura. Pero tú no ibas por la añadidura, tú ibas por lo principal. Entonces, lógicamente, si tú tienes una familia en Dios, ¿qué es la añadidura? Que Dios te dé un trabajo para poder sostener esa familia, que Dios te dé economía para sostener esa familia, que Dios te dé una empresa, que Dios que sea reconocido en algún lugar. Pero eso es añadidura. ¿Me estás haciendo entender? Dios quiere que tú experimentes cosas, pero sin perder la centralidad. Creer, dice, creer que Jesús es el Cristo. Ahora, no es creer en cualquier cosa. Pastor, yo soy católico y creo en San Pedro, en tal persona. Y eso es tremendo, porque el texto dice creer, pero creer en cualquier cosa, creer que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa creer que Jesús es el Cristo? Si Jesús es el Cristo, primero que todo, si Jesús es el Cristo, Jesús es Dios. Y Jesús entonces tendría todas las características de Dios, todos los atributos de Dios. Omnisciente, omnipresente, omnipotente, creador, ¿sí? Entonces es intercesor, Dios todo lo puede. Jesucristo, si Él es el Cristo, Él es Dios. Él puede escucharte, puede ayudarte, puede ver por ti. Pero si Jesús es el Cristo, también para creer tengo que creer que Él es mi Señor. Y eso implica ya aquí compromiso. Si Jesús es el Cristo, Él va a gobernar mi vida. Nosotros queremos creer en santos y darles deidad como si fueran dioses. Pero ellos no son Dios, solo Jesús es Dios. Nosotros queremos creer en Dios sin que Él gobierne nuestra vida, y eso es incorrecto. El que realmente cree en Dios, cree en un Dios que lo gobierna, en un Dios que le dice qué hacer y qué no hacer. Eso significa que Jesús es Señor. Decir Jesús es Señor y no obedecerle es de bocas para arriba. Para que Jesús sea Señor y esté en nuestro corazón, tenemos que obedecerle. Creer que Jesús es el Cristo es creer que es el único que salva, que no son las obras, que no es María la que salva, la cual respetamos, admiramos como la madre de Jesús, pero que no le damos adoración ni deidad. No creemos que sea intercesora porque solo hay un intermedio, un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo. No creemos que está en todo lugar para escucharnos. Porque la Biblia nos enseña que el único que puede estar en todo lugar es Dios. Hermanos, creer es abandonar muchas veces la fe de nuestros padres, que era incorrecta, venía del paganismo, para tomar la fe bíblica que viene del corazón de Dios. Entonces, para ser un verdadero vencedor en Dios, tienes que tener fe, creer en Dios de la manera bíblica. ¿Tú crees? Tú me dices, sí, pastor, yo creo. Yo voy a la iglesia. Yo creo. Pero aquí viene lo segundo que habla Juan. Voy a volver a leer el versículo 1. Dice, todo aquel que cree en Jesús que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Si tú dices, pastor, yo voy a la iglesia, ahora yo le pregunto, ¿has nacido de nuevo? Pues primero creer, pero segundo, nacer. Nacer.
Si tú quieres ser un vencedor, no es solo ir a la iglesia, no es solo cantar una alabanza, es nacer de nuevo. Pastor, ¿y cómo hago para nacer de nuevo? ¿Cómo hago para saber si he nacido de nuevo? Arrepentimiento. Arrepentimiento. El que realmente ha sido convencido por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, se arrepiente. Se arrepiente de haber gobernado su propia vida. Se arrepiente de haber vivido para la carne, de haber vivido para este mundo. Y Dios hace el milagro del nuevo nacimiento. Y es necesario nacer de nuevo. Ahora, Juan es un experto en el tema de nacer de nuevo. Ya en su Evangelio de Juan, en el capítulo 3, empieza hablando del nuevo nacimiento. Un hombre llamado Nicodemo, que era un religioso, era un líder. Podríamos llamarlo en este tiempo, era un pastor, era un ministro que le enseñaba a Israel la Biblia, la ley, pero que no había nacido de nuevo. ¿Cuántas personas hay así en la iglesia? Ministros, líderes, asistentes, personas que están en la iglesia, que sirven en algún área o simplemente van a la iglesia por años, pero que no han nacido de nuevo. Y sienten por dentro que son derrotados porque no han nacido de nuevo. Personas que no se han establecido en la fe. Y cuando viene una crisis, cuando son probados, ellos revientan. Un hombre dijo, yo quiero ser pastor. Y ese hombre, un buen hombre, viendo desde los ojos o desde la vista humana, yo diría un buen hombre. Pero ese hombre le dio cáncer a su hijo. Y empezó a orar, oren por fe, por fe, por fe. Y él empezó el ministerio a su manera, solo. Cuando su hijo cae en cáncer y muere, este hombre dejó el ministerio. Perdió la victoria. Hermano, a veces creemos estar bien, tener una fe firme, pero cuando viene el momento de la prueba nos damos cuenta que no estamos firmes. Me encanta, porque a veces decimos que hemos nacido de nuevo, pero seguimos en una vida de pecado, y me encanta cómo Juan explica los resultados del nuevo nacimiento. ¿Cuál es lo que dice Juan? Primera carta. Vamos a leer el Evangelio de Juan. Juan capítulo 3. Un momento, busco aquí Juan. Juan habla de nacer de nuevo. Dice Juan 1, va a leer 1:12. Dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Una característica de los que han nacido de nuevo es que son los verdaderos hijos de Dios. Quiero que entendamos esto. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, no eran hijos, ahora son adoptados como hijos. Hay un mal concepto que las personas creen que por el hecho de ser creados por Dios son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios, o no todos somos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios, tenemos que ser nacidos de nuevo. A los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Que Dios te dé la potestad, la capacidad espiritual de ser su hijo. Y si usted está ahí y dice, yo tengo esa duda, pídale al Señor que abra sus ojos, que abra su entendimiento. Y mire lo que dice la primera carta de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, pues es nacido de Dios. Si usted me dice que es nacido de Dios y practica el pecado,
contradice la Biblia. Usted no es nacido de Dios. Hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Hace un tiempo atrás estaba dando un discipulado a un hombre, o a un joven más bien, que me decía que él era ateo, estudiante de psicología, al cual aprecio mucho. Y él me hizo una pregunta. Me permitió darle un discipulado con el libro de Romanos. Y él me hizo una pregunta. Pastor, ¿usted peca? Mire esta gran pregunta. A un pastor. Pastor, ¿usted peca? ¿Qué cree que yo le respondí? Yo le respondí, yo peco, pero no practico el pecado. ¿Qué significa esto? Que yo en ocasiones he caído en pecado, luchando contra mi propia carne, y en mis fuerzas he caído, porque en las fuerzas del Señor permanecemos firmes. Pero en algún momento he caído en el pecado. Pero no, hermano, he permitido practicar el pecado, es decir, permanecer en pecado. Tampoco he cometido, como dice también Juan, pecado de muerte, que mate mi vida espiritual. Esto es tremendo. No practicar el pecado. Si nosotros hemos nacido de Dios y en un momento cometemos un error, pecamos en algo, hermano, ¿qué hacemos nosotros? Luchamos y salimos de allí en el nombre de Jesús. Clamamos al Dios de poder, que es realmente el que nos ayuda. Más que nuestra fuerza para salir, es nuestra fuerza para clamar a Dios que nos saque. Señor, sácame de aquí, ayúdame. Dame, Señor, entendimiento, dame perdón, ayúdame. Entonces, si queremos tener victoria, tenemos que creer, pero también tenemos que nacer. Y nacer requiere un milagro de parte de Dios, arrepentimiento de parte del hombre, un milagro de parte de Dios. Y lo vemos en que tenemos una vida que no practica el pecado. Y yo te quiero decir desde mi corazón, no por juzgarte, sino por amor a tu alma, tú practicas el pecado todavía. Porque si tú practicas el pecado todavía, es muy posible que no hayas nacido. Entonces vemos a Juan hablando de personas que tienen victoria a pesar de las luchas, y son personas que creen, son personas también que nacen, pero también son personas que aman. Vamos a leer el texto. Volvamos a nuestro texto base que está en primera carta de Juan capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Y dice, voy a volver a leer el versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, si tú has nacido de nuevo, algo que vas a experimentar es amar. Yo empecé a ir a mi pueblo, una iglesia muy pequeña, pero allí conocí al Señor. Y yo me acuerdo que yo empecé a ir a la iglesia y empecé a amar ese lugar, amar a esas personas. Y yo amaba estar allí. No teníamos un instrumento. Cuando empezamos, el instrumento que teníamos, hermano, era la voz y por allá una pandereta. Pero amábamos a Dios. Me acuerdo que nos reuníamos en las noches, creo que era 7 de la noche, nos poníamos a orar todas las noches. No había culto, pero nos poníamos a orar. Y así lo hicimos por mucho tiempo. Y nos amábamos los unos a los otros, veíamos nuestras necesidades, orábamos por nuestras necesidades, compartíamos y allí estaba nuestro corazón. Allí veíamos a Dios en medio incluso de la escasez. Eso es tener victoria, ¿sabe? Amar es tener victoria. Hay personas que no aman porque les falta cosas. ¿Por qué no aman a su esposa? No, porque es que, mire, mi esposa no tiene esto, no tiene aquello. Pero cuando hemos nacido de nuevo, amamos a las personas como son. A nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Somos agradecidos con Dios. La Biblia, cuando tú lees el Antiguo Testamento, habían 613 leyes. Y ellos tenían que vivir en esas leyes. Dios les resumió las leyes en 10, lo que conocemos como los 10 mandamientos. 6 de esos mandamientos se dedicaban a amar al prójimo. Y 4 de estos 10 mandamientos se dedicaban en amar a Dios. Y aún así les era difícil.
Ya Dios en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, nos resume todo esto en un solo mandamiento. Amar a Dios. Amar al Señor. Y este es el mandamiento, que amemos, que lo amemos a Él. Y este es el amor. El amor es el mandamiento. Y el mandamiento es el amor. El resumen de todo está en amar. Un solo mandamiento, amar. Y ese mandamiento solo se puede cumplir habiendo creído, habiendo nacido de nuevo. Y si tú aprendes a amar, tú eres un victorioso. La Biblia nos dice que amemos aún a nuestros enemigos. Y yo al principio les conté que me robaron. ¿Y qué me pide la Biblia a mí? Que ame al que me robó. Que lo bendiga. Tremendo. Jesús está en la cruz. Lo están matando. Y mira a aquellos que lo están matando. Que les dice, Señor, mándales un rayo. No, dice, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Eso es amor para el enemigo. Judas lo está entregando. Tremendo. Y llega donde Jesús y le da un beso. Y Jesús le dice, amigo. No le dice hipócritamente. Le dice con su corazón amoroso, amigo. Tenemos que amar, hermano, a los que nos ultrajan, a los que nos roban, a los que nos persiguen. Tenemos que amar a aquellos del gobierno que están en contra del cristianismo. Orar por ellos. ¿Sabe por qué? Porque un día ellos de esta manera podrán conocer al Dios que ama. El mundo se nos puede parecer en muchas cosas a la iglesia, pero algo que el mundo no puede imitar es el verdadero amor. En el mundo no cabe en la cabeza que se ame a alguien que nos hizo daño. Cabe en la cabeza amar a alguien que nos ama, a los hijos, pero amar a alguien que nos hace daño. Y yo en el nombre de Jesús declaro perdón sobre aquel que me robó esta semana. Y declaro amor sobre aquel que me robó. Le pido al Señor que lo conozca a Él antes que caiga en un momento grave de su vida. Antes que alguien lo descubra y pueda hasta matarlo o dañarlo. Le pido a Dios que Él conozca a Jesucristo porque no sabe lo que hace. Creer, nacer y amar. Condiciones para ser un victorioso en la vida. Tremendo. Pero hay otra condición, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Y aquí nos habla de obediencia. El amor a Dios nos lleva a obedecer a Dios. Entonces no es una obediencia a regañadientes, es una obediencia por amor. Y el amor es para los que nacieron y los que nacieron es porque creyeron. Entonces mire cómo es un hilo. Creer para nacer, para amar, para obedecer. Entonces la verdadera obediencia es la obediencia que viene del corazón. No es la obediencia que viene de la obligación, simplemente. Me tocó obedecer a Dios. O le dicen, usted va a esa iglesia allá y usted se pone a obedecer al pastor. No, nuestra obediencia es a Dios por amor, a lo que dice su palabra. Me toca dar los diezmos, porque es obediencia, no. Obediencia por amor. Tremendo esto. Y la pregunta acá es, ¿nosotros obedecemos a Dios por amor? Porque si nuestra obediencia no es por amor, no es verdadera obediencia delante de los ojos de Dios. Nuestra obediencia tiene que ser por el amor a Dios, hermano. Amar a Dios, obedecer a Dios. Obedecer su palabra. ¿Cuánto le cuesta a la gente obedecer? Porque no ama al Señor realmente. Hermano, yo quisiera decirle que nunca fallo. Pero quiero decirle algo. Cuando fallo me duele tanto porque amo a Dios. Me duele. Me duele no sentirle. Me duele sentir al Señor lejos de mí.
y quiero que Él esté ahí cerca. Yo amo la presencia de Dios, yo amo a Dios, yo amo la palabra de Dios. Un día encontré ese texto del Salmo 119 que dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Y me puse a llorar frente a ese texto. Y dije, Señor, tú me hiciste amar tu palabra. Eres tú el que me ha hecho amar tu palabra. Yo amo la palabra de Dios. Cada texto es tan hermoso porque sus mandamientos, dice el texto, no son gravosos. Cuando Dios me dice algo, es por mi bienestar, no es para molestar mi vida, hermano. ¿Cuántas veces Dios le ha dicho, no forniquéis, no adulteren? ¿Cuántas personas empiezan a fornicar y terminan con una enfermedad? Terminan con un embarazo no esperado. ¿Cuántas personas adulteran y pierden un matrimonio? ¿Cuántas personas a causa de los pecados sexuales dejan de conocerse a sí mismos y empiezan a hacer cosas que yo ni siquiera esperaba que hicieran? La Biblia nos manda a diezmar y a ofrendar, no porque sea gravoso, sino porque la manera en que nosotros no permitimos que el amor al dinero crezca en nuestro corazón. Honramos a Dios con nuestros bienes. Aprendemos a amar a Dios aún en medio del dinero. No le damos el primer lugar al dinero, honramos a Dios. Y el dinero no va a tomar ocasión en nuestro corazón, porque cuando amemos el dinero, cualquier tipo de crecimiento económico se volverá dañino hacia nosotros. Pero cuando no amamos el dinero, no importa el dinero que llegue, Dios será el primero. Hermano, que no tenga usted éxito sin amar a Dios, sin tener en cuenta sus mandamientos. Todo mandamiento de Dios es bueno, tiene un propósito, tiene un beneficio para nosotros. Si usted desobedece hoy a Dios, ¿cómo afecta a Dios eso? Afecta a su propia vida mayormente. Lo que le duele a Dios es porque Dios te ama. Me estoy haciendo entender, pero el mayor afectado de romper un mandamiento de Dios es usted y soy yo. No es Dios. Dios sigue siendo Dios. Los mandamientos de Dios no son gravosos, son una bendición, hermano. Hay cosas que nos cuesta porque no entendemos en nuestra cabeza y no queremos obedecer, pero si amáramos a Dios, obedeceríamos tan fácil y entenderíamos que es lo mejor para nosotros. Decídase hoy a obedecer a Dios por amor. Entonces, para ser victorioso hay que creer, hay que nacer, hay que amar y hay que obedecer. Y ahora sí viene el final. Después de esto, mire lo que dice el texto. Al final, dice el versículo 4, porque lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vence al mundo. Y ahí está el primer enemigo, el mundo. El primero de tres enemigos, el mundo. El que ha nacido de nuevo ya vence el mundo. Este sistema lo vencemos. El sistema ya no puede con nosotros. La depresión ya no está en nuestra vida. La tristeza ya no gobierna nuestro corazón. El temor no gobierna nuestro corazón. Pastor, estoy viviendo un momento difícil, tengo que pagar una deuda, ya no tengo temor, tengo valentía, Dios está conmigo. Tremendo esto. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, nos llena de fortaleza a los que hemos nacido de nuevo para ser vencedores en medio de un mundo difícil. Sentirnos vencedores. Tremendo esto, hermano. Sentirnos vencedores, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Una fe que es realmente de Dios, pero ahora se encaja en nosotros, nace en nosotros, se encarna en nosotros y también es nuestra fe. Y al encarnarse la fe de Dios en nosotros, vencemos al mundo. No importa la presión del mundo, nosotros somos vencedores de este mundo. ¿Sabe una cosa? Este mundo se acabará. Las montañas caerán.
Todo esto se acabará. Los edificios caerán. Pero el que tiene fe permanecerá para siempre. Venceremos a este mundo, hermano. Y dice el versículo 5, ¿qué es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquel que tiene una fe real, genuina, de un nacido nuevo, de alguien que ha amado a Dios, de alguien que le obedece por amor, es un vencedor por naturaleza. Vence al mundo. Pero no solo vence al mundo. Juan también nos explica en el capítulo 2 de su primera carta. Versículo 13 dice, os escribo a vosotros padres, porque no conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y aquí viene el segundo enemigo. El primero es el mundo, que lo vencemos por la fe. Pero el segundo es el maligno, el diablo. También hemos vencido al diablo. Pastor, el diablo, qué miedo. Cuando estaban pequeños, muchos de nosotros nos asustaban con el diablo. Uy, el diablo, y no le daba miedo. Pero la Biblia dice que hemos vencido al diablo. Mira el versículo 14, capítulo 2, versículo 14. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Con qué hemos vencido al maligno? Con la palabra de Dios. Hemos vencido al maligno con la palabra del Señor. Tremendo esto. Entonces vencemos al mundo con nuestra fe. Y vencemos al diablo con la palabra de Dios. ¿Cómo venció Jesús al diablo? Vete de mí, Satanás, porque escrito está. Cuando venga Satanás a dañarte, a señalarte, tú le vas a decir, vete, Satanás, porque escrito está. Dios me amó y me amará siempre. ¿Por qué? Porque Él no me ama por lo que hago, sino por lo que soy. Y Dios no cambia. Él me ama y me amará. Yo estoy en Dios. Tremendo, hermano. Vencedores del mundo. Vencedores del diablo. Pero no solo esto. También vencedores del peor enemigo. Te lo voy a leer en Romanos 8:13. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y el peor enemigo es tu propia carne, mi propia carne. Vive conmigo, duerme conmigo, y muchas veces me confío en ella, pero no debo confiar en mi carne. Se llena de argumentos que me hacen desfallecer, que me hacen perder, que pienso que me van a hacer victorioso, pero que a la final me hacen un cobarde, que a la final traen a mi tristeza. Tremendo esto, amado hermano. Pero el Hijo de Dios, por el Espíritu Santo, puede hacer morir las obras de la carne. Entonces, ¿cómo vencer esos tres enemigos? El mundo con nuestra fe. El diablo con la palabra de Dios. Y la carne por el poder del Espíritu Santo. Y así nos convertimos en vencedores, en victoriosos de este mundo. La carne te deprime. La carne te entristece. Tremendo eso. Entonces obedecemos a la carne y después nos llenamos de tristeza. En una encuesta que se hizo, nos dimos cuenta, o se dio cuenta el mundo, que las personas que más visitan a los psicólogos son los homosexuales. Tremendo. Entonces algunos han dicho, no, esto es porque los homosexuales son señalados, entonces tienen que ir al psicólogo. Pero se descubrió que en países donde la homosexualidad es ya aceptada como algo normal, están los mismos índices de personas que van, o homosexuales que van al psicólogo, pero es porque su conciencia se llenó de tristeza. Tremendo. Y te lo digo porque te amo. Tú eres homosexual y me estás escuchando. Dios quiere que tú venzas tu propia carne. Si tú estás en depresión, Dios quiere que venzas tu propia carne. Si tú estás en alcoholismo, Dios quiere que venzas tu propia carne. Si tú estás en cualquier situación de este mundo que la carne te ha atrapado, Dios quiere que la venzas. Cuando la carne nos atrapa,
como las drogas, que la carne empieza a pedir las drogas y estamos en ese círculo y no somos capaces de salir. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para salir, porque Él es el que vence la carne. Y yo quiero orar para que te conviertas en un vencedor. Y si ya lo eres, si has nacido de nuevo, si tienes palabras, si tienes al Espíritu Santo, yo quiero decirte que es tiempo de ver el mundo, ver tu propia carne, ver las dificultades, ver al diablo, no como algo que está sobre ti, sino que está debajo de ti, porque tú eres un vencedor en Cristo, porque el protagonista de tu vida no debe ser tú, es el Señor Jesucristo el que vence. Y vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra. Y yo hoy me declaro un vencedor. Señor, un vencedor del mundo, un vencedor, Padre Celestial, de todos los problemas que han venido, de toda situación en mi vida. Soy un vencedor, Padre, del diablo cuando ha venido con sus mentiras. Soy un vencedor de mi propia carne cuando he venido con tristeza, depresión, soledad. Soy un victorioso en ti, Señor. Porque tú me has dado las herramientas, me has dado, Señor, la fe, me has dado, Señor, Dios del cielo, la palabra y me has dado de tu espíritu hermoso. Padre, y me voy a levantar y voy a salir al mundo a luchar. Estoy viviendo una situación en mi empresa, en mi familia, en mi casa. Soy un vencedor y voy a luchar y veré tu victoria en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, te bendigo y te exalto, Señor. Aleluya. Amado, quiero decirle que Dios lo ama mucho. Es un victorioso en el Señor. Para cerrar este tiempo, quiero tomar la cena. Voy a leer un versículo que está en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Una de las grandes manifestaciones de relación tiene que ver con la cena o con la comida. Un saludo judío tomaba entre 3 horas a 3 días porque en él se juntaban y comían juntos y hablaban de su vida, de su descendencia y empezaban a conocerse en la intimidad. La cena del Señor también es para conocer a Dios, también es para relacionarse con Dios. Ese texto dice, cenaré con él y él conmigo, al que abriere la puerta de su corazón. Es un texto escrito para una iglesia, la iglesia de la Odisea, que sacó a Jesús de su vida. Es escrito para un tipo de cristiano que se ha venido olvidando de Dios y que Dios quiere volver a establecer comunión con él. Y si usted ha venido olvidándose de Dios, Dios te está diciendo, toco a tu puerta y quiero cenar contigo. Entonces hoy vamos a orar al Señor para que no cenemos solos, para que espiritualmente Él cene con nosotros. Un día podemos verlo y cenar con Él cara a cara en el reino de los cielos, es una promesa. Pero hoy podemos cenar con Él espiritualmente. Yo quiero que usted ahí donde está en su casa, tome ahí su copa y tome el pan y vamos a bendecirlos. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos esta copa que representa tu sangre derramada en la cruz y bendecimos este pan que fue triturado y representa, Señor, tu sacrificio, tu dolor. Fuiste triturado, Padre, como el trigo para producir en nosotros salvación, sanidad. Te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús y declaro que esta cena la tomamos contigo espiritualmente para tener comunión hacia ti. Para, Señor, como hablábamos ahora, tener una fe genuina, Señor, que vence al mundo, para confiar en tu palabra que vence al diablo y para, Señor, descargarnos en tu espíritu y ser uno con él, porque este nos vence a nosotros mismos, nuestros propios malos deseos, Padre. En el nombre de Jesús, yo le invito a que usted coma el pan que hemos santificado. Cómalo. Y tome la copa. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, por tu presencia.
y por poder tener comunión contigo. En el nombre de Jesús declaramos semana de victoria, semana donde nuestra vida espiritual se enciende y alcanzamos lo que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Los amamos en el amor del Señor. Feliz semana.